Bueno, al principio voy a hablar un poco de generalidades. Bueno, esta es una imagen un poquito para que veáis lo que es el cáncer, ¿no? Sabéis que el cáncer son células que empiezan a reproducirse de un modo autónomo, anómalo, a gran velocidad, con una gran capacidad de desinferenciarse, de pasar a la sangre y aparecer en otros órganos del cuerpo, ¿no? Esto es lo que es el cáncer. Como veis ahí la foto es muy expresiva, las células normales y las células cancerosas, ¿vale? Entonces, el cáncer está localizado cuando aparece, eso tiene una zona primaria en donde se localiza el pulmón, la mama, la próstata, etcétera, pero lógicamente a partir de aquí y a través bien de la sangre o bien de los vasos linfáticos puede aparecer en otras zonas del cuerpo, y como el hígado, los pulmones, etcétera, y es lo que se denomina metástasis, ¿vale? Bueno, la incidencia global del cáncer en el año 2015, según Globocan, excepto los tumores de piel que no se consideran que afecten a la supervivencia, pues asciende a un total de más de 250.000 personas. Estamos hablando de lo que es España. La mayoría, como veis, es en varones, ¿no? Y la tendencia epidemiológica, o sea, la frecuencia del cáncer va claramente en aumento, fundamentalmente pues por el incremento de la población, también lógicamente por el envejecimiento, porque el envejecimiento hace más probable que tengas un cáncer, no solo porque vivir más tiempo, sino porque lo que son los procesos de formación de células son más inestables, es mucho más fácil que se desarrolle un cáncer en nuestro organismo, ¿no? Y también, lógicamente, pues por el incremento de los factores de riesgo. Estamos en una sociedad en la que cada vez tenemos una mayor cantidad de factores de riesgo que son los que determinan que podamos tener un cáncer, ¿no? La supervivencia, de todas maneras, a pesar de que hay un mayor número de cáncer, la supervivencia también es mayor. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se detectan más precozmente y segundo porque existen unos tratamientos mucho más eficaces, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que hay un incremento en el número de personas que tienen o que han tenido un cáncer. 1 de cada 3 varones y 1 de cada 4 mujeres, como veis en la diapositiva, sean diagnosticadas del cáncer a lo largo de su vida, ¿no? Es un porcentaje, yo creo, que es muy importante y significativo. Esto es un poco lo que veáis. Esto es una gráfica de la Sociedad Española de Oncología Médica, de la SEON, y para que veáis lo que es los tumores más frecuentes en España en el año 2012. Puede haber variado un poco, pero no mucho. Como veis, los más frecuentes son los tumores de colon, seguidos del cáncer de próstata, seguido del cáncer de pulmón y seguido del cáncer de mama. Esto es una población global, es decir, coge tanto varones como mujeres, ¿no? En lo que es el varones, lógicamente, el cáncer de próstata más frecuente es el de próstata, seguido del de pulmón y después el de colon. Y tenemos también el de vejiga, es el cuarto tumor más frecuente en España. Es uno de los países del mundo en que existe una mayor incidencia de cáncer de vejiga. Esto es también un dato a tener en cuenta, ¿no? Y en varones, en mujeres, lógicamente, pues el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, seguido del de colon y el cáncer de útero y el de pulmón. El de pulmón en mujeres es poco frecuente porque ha entrado tardíamente en el hábito tabáquico, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo será cada vez más frecuente y, de hecho, en sociedades más evolucionadas, como por ejemplo la sociedad americana, el cáncer de pulmón ya es el más frecuente en mujeres, incluso por encima del cáncer de mama. La etiología, como hemos comentado antes, pues fundamentalmente, en primer lugar, el envejecimiento de población y, lógicamente, tenemos también una serie de factores de riesgo, ¿no? El hábito tabáquico, la alimentación inadecuada, el hábito sedentario, el no hacer ejercicio, sobrepeso, la obesidad o la exposición a factores cancerígenos, como puede ser, por ejemplo, los rayos ultravioleta para el caso de los melanomas, ¿no? Estos son los factores de riesgo más importantes relacionados con el cáncer. Datos importantes es que a pesar de que la incidencia de cáncer en España ha aumentado, claramente, también ha aumentado la supervivencia. Y como vemos, ha pasado en 13 años, ha aumentado en un 10% la supervivencia. Ha pasado en varones de un 50 a un 60% y en mujeres de un 60 a un 70%. La supervivencia siempre es mayor en mujeres, probablemente por la menor incidencia de cáncer de mama, que tiene un mejor pronóstico. Y fundamentalmente este incremento de supervivencia, como dijimos antes, tiene que ver con dos factores, ¿no? Lo que es la mejoría de los tratamientos y la detección del tumor en estados tempranos. Pero también hay un factor muy importante que debemos tener en cuenta, y es la mejoría de los cuidados paliativos, de los cuidados de soporte. Se ha publicado recientemente un ensayo clínico en el que se vio que si un paciente es sometido a un buen cuidado de soporte desde el primer momento del diagnóstico del cáncer, va a sobrevivir más que si no lo es. Es decir, que los cuidados paliativos, los cuidados de soporte a lo largo de todo el proceso del cáncer también va a hacer que el paciente sobreviva más.
Según el tipo de tumor, pues aquí lo veis, ¿no? El cáncer de mejor pronóstico, lógicamente, bueno, aparte, lógicamente, del cáncer de próstata, es el cáncer de mama, un 95%, de cada 100 pacientes, 95% viven a los 5 años, en estos momentos. Estamos hablando de cada 100 pacientes, 95 viven a los 5 años con cáncer de mama. Cáncer colorectal, de cada 100 pacientes, 75 están vivas a los 5 años. El de peor pronóstico de esos tres, el cáncer de pulmón. Aunque ha mejorado muchísimo la supervivencia, como vemos, hemos pasado en 13 años de un 12% de supervivencia a los 5 años a un 30%, prácticamente se ha triplicado. Aún así, en estos momentos, de cada 100 personas que tienen un cáncer de pulmón, solo 30 viven 5 años. Es el cáncer de peor pronóstico. La mortalidad por cáncer, bueno, ya vemos que aunque ha supuesto el 50% de las causas de muerte en varones y 70% en mujeres, sin embargo, la tasa de mortalidad se ha reducido, lógicamente, y esto se debe fundamentalmente pues, al incremento de la supervivencia, pero también a un dato importante, que es el que comentaba antes Dolores, es a la prevalencia, al incremento de la prevalencia de los pacientes vivos, es decir, a lo largo de los supervivientes. Comentaremos después qué significa este concepto y en que nos estamos encontrando cada vez más en nuestras consultas de oncología, ¿no? Aquí es donde ves la tasa de mortalidad por cáncer en España. Vemos que el cáncer que produce una mayor tasa de mortalidad es el cáncer de colon y, bueno, sobre todo el cáncer de pulmón seguido del de colon. Vemos que el cáncer de próstata, aunque es un cáncer muy frecuente, es un cáncer que tiene muy poquita mortalidad. ¿Por qué? Porque es un cáncer de muy lenta evolución, de muy lento crecimiento y que además afecta a las personas mayores, fundamentalmente, con lo cual pues, es más probable que fallezcan de otra cosa que de un cáncer que tiene un tiempo, digamos, un tiempo de evolución muy largo en el tiempo. De ahí que, aunque es un cáncer muy frecuente, su tasa de mortalidad sea tan pequeña. Sin embargo, la del cáncer de pulmón es un cáncer frecuente y que además tiene una alta tasa de mortalidad. En varones, como veis, pues la mortalidad fundamentalmente está relacionada con el cáncer de pulmón y en mujeres está relacionada fundamentalmente con el cáncer de mama, porque también es el más frecuente en ellas, lógicamente, y con el cáncer de colon, ¿no? Y ahora entramos aquí en el concepto de largos supervivientes. Cada vez este es un concepto nuevo, cada vez estamos encontrándonos más con esto en nuestras consultas. Son pacientes que han pasado más de 5 años, que están curadas de su cáncer y que no están recibiendo ningún tratamiento. Fijaros que es importante porque han llegado ya al 5% de la población total. O sea, en estos momentos en España tenemos casi 2,5 millones de personas que son largos supervivientes, que se pueden considerar curados de su cáncer. Pero, ¿qué complicaciones puede tener esto? Tiene una serie de complicaciones. Aquí sean importantes que tanto atención primaria, que tenga este tipo de formación, porque probablemente muchas veces los pueden seguir ellos, como que nosotros podamos tener una consulta de largos supervivientes, no específica. Y es que puede haber efectos tardíos de los tratamientos, que den lugar a problemas orgánicos o funcionales de tipo vascular, cardíaco. Hay tratamientos que pueden estar relacionados pues, con un mayor riesgo de infarto, con un mayor riesgo de una isquemia de miembros inferiores, por ejemplo, o con trastornos metabólicos como pueden ser pues, el incremento de las cifras de colesterol o de triglicéridos a largo plazo, ¿no? Y por tanto que puedan producir mortalidad pero por otra causa, ¿no? Y en relación con el tratamiento. Y también pues, con el desarrollo de segundas neoplasias, ¿no? Eso está claro, relacionadas con el tipo de tratamiento. Hay tratamientos oncológicos que dan lugar cuando los pacientes viven mucho tiempo, a segundos tumores, sobre todo de tipo leucemias. Y eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que controlarlo, ¿no? Y después, lógicamente, bueno, cuando tienes también la probabilidad de tener una recidiva tardía y tener segundos tumores relacionados pues, con los factores de riesgo, por ejemplo, pues un paciente que es fumador y bebedor, que ha tenido un cáncer de cabeza y cuello, puede tener lugar, tiene una mayor probabilidad de tener un cáncer de pulmón o un cáncer de esófago, ¿no? Y eso pues, hay que controlarlo. Concepto importante, por tanto, de largos supervivientes. Vamos, después de estas un poquito generalidades, de ver cuál es la situación actual de supervivencia, mortalidad, prevalencia del cáncer en España, vamos a entrar en los diferentes tratamientos que tenemos en la actualidad o que disponemos en la actualidad para el cáncer, ¿no? Fundamentalmente son 4, ¿no? Lógicamente, la cirugía, eso está claro, la radioterapia, la quimioterapia, terapias dirigidas y lo que son las terapias inmunes, que también vamos a hablar un poquito de ellas porque es lo último que ha llegado. Todo esto ha mejorado. Quiere decir, no solo ha mejorado lo que hacemos los oncólogos médicos, poner la quimioterapia, las terapias dirigidas, los tratamientos inmunes, no. Han mejorado las técnicas quirúrgicas, han mejorado las técnicas radioterápicas y, por tanto, todo esto, y lógicamente han mejorado también los cuidados de soporte. Y todo esto ha incidido
en una mejor supervivencia y también, lógicamente, en una mejor calidad de vida de nuestros pacientes, ¿vale? O sea, no solo somos los oncólogos médicos los responsables de la larga supervivencia de nuestros pacientes, también los cirujanos, también los oncólogos radioterapeutas, lógicamente, y por detrás de todo esto, pues la administración. No es para hacer la pelota. Esto es un poquito que veáis la evolución de los diferentes tratamientos, ¿no? Desde la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, terapias dirigidas y, lógicamente, los tratamientos inmunes, que son los últimos, ¿no? Podemos seguir hablando de lo que es la quimioterapia. Vamos a hablar un poquito, voy a hablar a grosso modo, no me voy a centrar mucho en cosas porque tampoco tiene sentido en este foro. ¿Qué es la quimioterapia? Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, lo único que disponíamos de tratamiento sistémico para el cáncer, es decir, lo que poníamos los oncólogos médicos, era de tratamientos de quimioterapia. Eran tratamientos que se ponían bien fundamentalmente de intravenosos, había algunos orales, y lo que iban es a, digamos, intentar matar o parar el crecimiento de todas aquellas células que se reproducen rápidamente en el organismo. Sobre las células malignas actúan porque, lógicamente, como os expliqué al principio, son así, los tumores son así porque esas células crecen muy rápidamente, desorganizadamente, no tienen nada que ver con un órgano normal, ¿no? Pero hay órganos en el cuerpo cuyas células también crecen más rápidamente. Las mucosas del intestino, de la boca, los folículos pilosos, el pelo, los ojos. Pues hay ciertas mucosas que crecen mucho más rápidamente, y por eso las toxicidades de la quimio se producen precisamente en esas células del cuerpo que se reproducen rápidamente. Por eso tenemos diarreas por inflamación de las mucosas del intestino, por eso tenemos mucositis, aftas en la boca, por la inflamación de la mucosa de la boca, por eso puede caer el pelo, por la destrucción de los folículos pilosos. Es como una bomba atómica. Esta es una foto de Hiroshima. Es una bomba atómica que actúa sobre todas las células que se están reproduciendo en el organismo, pero lógicamente, fundamentalmente, sobre aquellas que se reproducen más rápidamente, que son las células malignas. Y la quimioterapia ha tenido, tiene y tendrá un papel importante en el incremento de supervivencia y en la cura del cáncer, bien sola o combinado con alguno de estos nuevos tratamientos, ¿vale? O sea que también es importante decirlo, que no es un tratamiento antiguo, sino que es un tratamiento del que seguiremos necesitando. Vamos a hablar un poquito de las terapias dirigidas. Esto es un poco como ciencia ficción, pero bueno, os voy a explicar muy sencillamente. ¿Qué son terapias dirigidas? Terapias dirigidas, las células, como os he explicado, pues las células malignas, para que un tumor crezca, las células tienen que reproducirse, empiezan a crecer, salen de donde se encuentran, del órgano en el que se encuentran, pasan a la sangre, llegan a otro órgano, ¿no? Entonces esto empiezan a crecer gracias a que dentro de la célula, esto es una célula, esto es la membrana de la célula, ¿vale? Esto es lo que hay dentro. Esto es el núcleo, esto es lo que dentro, eso se llama citoplasma, pero da igual. Esto es la membrana, que es lo que rodea a una célula normal o célula maligna. Todas las células, pero en concreto, pues las células malignas, tienen en su membrana, entre lo que es la parte exterior de la célula y la parte interior, un receptor. Esto se llama receptor, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que va a haber una serie de factores fuera, o de moléculas, o de sustancias, que al unirse a la parte exterior de este receptor, de esto, lo estimulan, lo activan, y hacen que este receptor lance unas señales. ¿Veis? Estas señales. Hace unas señales que hacen que la célula empiece a crecer. La célula maligna empieza a crecer. Entonces, esto lo podemos bloquear, ¿vale? O sea, la quimioterapia no actúa aquí, la quimioterapia actúa en el núcleo, ¿vale? Sobre la reproducción de la célula. Nosotros vamos a actuar sobre esto, solo sobre este receptor, bueno, o sobre otros que haya dentro de la célula, pero de entrada podemos actuar sobre esto. Si bloqueamos esto con una terapia dirigida, por eso se llama terapia dirigida, porque es terapia dirigida frente a una determinada diana, que puede ser este receptor, por ejemplo. Habrá otras que están dentro de la célula, pero una es este receptor. Si le ponemos aquí pues un fármaco, una terapia dirigida, vamos a impedir que se una cualquier sustancia en la sangre que pueda unirse ahí y estimular, por tanto, el crecimiento y la reproducción y la capacidad de dar metástasis de la célula. Estamos controlando, por tanto, el crecimiento del tumor, pero solo vamos a actuar sobre ese receptor o sobre cualquier otro target, otra diana de dentro de la célula, ¿vale? No actuamos sobre la quimioterapia, sobre todo lo que es el proceso de división celular, sino sobre un proceso en concreto. Y en concreto, para que veáis lo complejo que es, no solo tenemos receptores, sino también tenemos de estas dianas todo en el centro de la célula. Y se han diseñado tratamientos para actuar sobre estos receptores, pero para actuar también sobre todo ese tipo digamos, de targets o de dianas intracelulares. Porque cada tumor es diferente,
Cada tumor depende para su crecimiento de uno o de múltiples de estas dianas. Si bloqueamos una o varias de estas dianas, podemos también impedir el crecimiento del tumor. Estas son las terapias dirigidas. Como ves, es complejísimo todo el mundo de la oncología. Todo eso se ha estudiado, se conocen, no todas, lógicamente, porque si no curaríamos el cáncer, pero muchas de estas vías. Y además, muchas veces los cánceres son muy listos, ¿no? Podemos bloquear unas de estas vías, pero al final el tumor encuentra otra vía por la que escaparse y sigue reproduciéndose. Durante un tiempo está parado, pero después vuelve a crecer, como ya sabemos que ocurre, ¿no? Y estos son diferentes fármacos que se han descubierto, como veis, que bloquean pues, todas estas vías. Pueden actuar en los receptores que os comentaba antes, que están en la membrana celular, en la parte exterior, pueden actuar en la parte interior del receptor o pueden actuar sobre cualquiera de estas dianas que están dentro de la célula, con el fin fundamental de impedir el crecimiento de la célula y su capacidad de dar metástasis. ¿Vale? Cosa importante, que apenas tienen toxicidades. La quimioterapia actúa sobre todas las células que se reproducen en el organismo. No es una terapia dirigida, es una terapia que impide el crecimiento de la célula a nivel global. Actúa sobre la mitosis, sobre el núcleo. ¿Vale? Lo que es las terapias dirigidas, no, actúan sobre un proceso en concreto porque un tumor se reproduce. ¿Vale? Pues no van a tener menos toxicidades. Pueden tener toxicidades en células del organismo donde que puedan tener este receptor. Son toxicidades muy leves, pero sí más duraderas en el tiempo. Las toxicidades de la quimioterapia son mucho mayores y menos duraderas en el tiempo. Esta es la diferencia. No sé si comprendéis el concepto, si no me lo preguntáis, pero bueno, este es el concepto, la diferencia entre terapia dirigida y quimioterapia. ¿Vale? Vemos que incluso ya empieza a haber muchos tumores que podemos empezar a clasificarlos no solo por su histología, sino por su perfil molecular. Es decir, por aquella diana molecular sobre la que podemos actuar para intentar parar su crecimiento. ¿Vale? Esto es así. Fijaros en el cáncer de pulmón. Tenemos que se han descubierto mutaciones en KRAS, esto sonará, el EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, en el ALK, en el ROS1, etc. Ese tipo de tumores, eso es importante, son importantes. Hay determinadas mutaciones, sobre todo en el cáncer de pulmón, por las que el cáncer solo crece a través de esa vía. Son tumores que llamamos tontos, los hay. La célula se hace adicta a este oncogen, solo crece para ahí. Entonces hay determinados fármacos que actúan sobre ese oncogen, sobre ese receptor, en la parte interior de ese receptor que vimos antes, lo bloquean y el tumor de repente deja de crecer. Son fármacos, cuando un tumor, como un cáncer de pulmón, tiene una mutación en este gen, en el receptor de factor de crecimiento epidérmico, son poco frecuentes. En Galicia están en torno al 12% de los pacientes. Pero cuando tiene esta mutación, nos encontramos con pacientes que tienen un pronóstico infinitamente mejor. No es el cáncer de pulmón normal, igual que la mutación de ALK o la ROS1. Son tumores con una tasa que responden cuando le pones el fármaco rápidamente y con unas tasas de respuesta de en torno al 70%. Es decir, de cada 100 pacientes, 70 responden y con unas supervivencias muy prolongadas, mucho más de las que estamos acostumbrados habitualmente en el cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? Esas son familias muy pequeñas de cáncer de pulmón. Ya os digo, los que tienen estas mutaciones, 12%, más un 5%, pero van sumando, y cuando tengamos definido todo el perfil molecular del cáncer de pulmón, cuando dispongamos de fármacos que puedan actuar sobre cada uno de estas alteraciones, de estas dianas moleculares, probablemente la supervivencia del cáncer de pulmón cambie de un modo radical. De hecho, ya en el Hospital Clínico de Santiago se está a punto de montar un secuenciador masivo, ¿vale? Que vamos a usar fundamentalmente en el cáncer de pulmón. ¿Vale? Nosotros formamos parte del grupo de cáncer de pulmón y la idea es hacer con poco tejido, con muy poquito tejido, hacer una determinación de entorno, se pueden hacer hasta 40 mutaciones, pero vamos a empezar 20 mutaciones. Lo que pasa es que no todas las mutaciones tienen tratamientos efectivos ni aprobados, lógicamente, pero lo importante es que vamos a tener, con poquito tejido que lo que tenemos en cáncer de pulmón, vamos a poder saber cuál es la vía por la que ese fármaco, por la que ese tumor que crece, se desarrolla, y vamos a poder también, aparte de tratarlo, lógicamente, si existen fármacos que puedan tratarlo, vamos a poder investigar lo mejor para nuestro paciente. ¿Vale? Es un poquito el resumen de lo que son las terapias dirigidas. La clave, encontrar la llave contra cerraduras específicas, el receptor que cierre
el crecimiento del cáncer, ¿no? Diferencia clave, quimioterapia, terapias dirigidas. Yo creo, bueno, si no después ya me preguntaréis. Pues tenemos otro tipo de fármacos. También son terapias dirigidas, pero son diferentes, porque no actúan fundamentalmente sobre la célula tumoral, o también, sino que actúan sobre los vasos que el tumor tiene en su seno y que necesita para crecer y para dar lugar a metástasis, vasos sanguíneos, ¿vale? Arterias, ¿vale? Y eso. Entonces, eso lo veis aquí, estas son las células normales, es el tumor para crecer, para que las células se proliferen, necesita que tengan un aporte de nutrientes, necesita vasos sanguíneos, si no hay estos vasos sanguíneos el tumor no crece, lógicamente, ¿no? Pues nosotros podemos cortar ese suministro de alimentación, ese suministro de alimentos, de nutrientes a los vasos, a los tumores actuando sobre los vasos sanguíneos. Son los llamados fármacos antiangiogénicos, que también son terapias dirigidas. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro. Es un poco difícil, pero bueno, espero que entendáis. Estos son fármacos un poquito a recordar. Los tenemos tanto en cáncer de pulmón, quizá donde están más desarrollados, cáncer colorectal, cáncer de mama, en el cáncer de riñón, fundamentalmente antiangiogénicos, pero que son fármacos, nombres que recordáis porque estamos usándolos todos los días en nuestra práctica asistencial diaria. Es raro que no haya una paciente o un paciente que no reciba alguno de estos tratamientos, bien solo o combinado con quimioterapia, ¿vale? Y ahora voy a hablar un poquito de lo que es la inmunoterapia. Hemos hablado tanto de la quimioterapia, una bomba, la terapia dirigida, sobre una diana en concreto por la que el tumor crece. ¿Qué es la inmunoterapia? Sabemos, bueno, pues que lógicamente pues, nosotros tenemos unas defensas en el organismo, lo que probablemente conocemos como defensas, ¿no? En principio hay un equilibrio entre esas células que impiden que el tumor crezca. Eso llega un momento en que eso se desequilibra y el tumor pues, se produce una serie de sustancias que actúan sobre las defensas, sobre la inmunidad del paciente y crece desorganizadamente, ¿no? Da lugar a metástasis, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿en qué consiste la inmunoterapia? Pues son una serie de fármacos que lo que consiste potencian la inmunidad del paciente frente al tumor. O sea, ya no estamos actuando sobre la célula maligna ni estamos actuando sobre los vasos sanguíneos, estamos actuando sobre las células, los linfocitos T, las natural killer, bueno, sobre células que van a acabar a matar al tumor, a la célula maligna, ¿vale? Y que están inhibidas muchas veces por el propio tumor, ¿vale? Y esto es lo último que tenemos, ¿no? Esto es un poquito para que veáis que en lo que es la inmunidad del paciente hay una serie de moléculas que inhiben lo que es la inmunidad y las series que activan. Esto tiene que existir en nuestro organismo. Si nosotros tuviéramos una inmunidad absolutamente activa, continuamente moriríamos, no podríamos, estaríamos todos estos órganos del cuerpo absolutamente inflamados, ¿no? Entonces necesitamos que haya un equilibrio entre moléculas que inhiben esta inmunidad y moléculas que estimulan esta respuesta inmune, ¿no? Esto ocurre en el organismo normal, pero lo que pasa que cuando hay una célula maligna, que hay un tumor que se desarrolla en una persona, pues que esos tumores de por sí pues, deprimen la inmunidad del paciente, ¿no? Entonces han desarrollado fármacos que lo que hacen es inhibir estos receptores e inhibidores, o sea, inhiben la inhibición, con lo cual estimulan la inmunidad dirigida frente al tumor, es decir, estimulan las defensas del paciente frente al tumor, ¿no? Y todos estos fármacos, como por ejemplo el ipilimumab, o tenemos otros que están ahora, el nivolumab, atezolizumab, pembrolizumab, son fármacos que han demostrado un beneficio claro en supervivencia en cánceres como por ejemplo el melanoma, ya los estamos utilizando, el cáncer de pulmón, lo estamos utilizando, el cáncer de riñón, ¿vale? Son el cáncer de vejiga también, fundamentalmente, son las 4 patologías en las que están más desarrolladas lo que es la inmunoterapia. Buscamos, por tanto, potenciar que las células malignas se destruyan a través de la potenciación de la inmunidad, de las defensas del paciente, ¿vale? Esto es un poquito el concepto y lo que estamos ahora se está desarrollando cada vez más, que decir, todavía está empezándose, ya los tenemos disponibles en la práctica clínica diaria, pero hay muchos ensayos en marcha, ¿no? Tanto solos como combinados con quimioterapia o incluso con terapias dirigidas. Es decir, vamos a un concepto total, global, del tratamiento del cáncer, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia para actuar sobre la división de la célula, las terapias dirigidas para actuar sobre aquel mecanismo por la que una célula ha desarrollado para poder crecer, un mecanismo específico,
y la inmunoterapia para potenciar las defensas y destruir las células. Estamos actuando sobre todo esto, esperemos que esto en un futuro, pues no muy lejano, no sé si la cura, pero lógicamente que sí intentaremos cronificar el cáncer, ¿vale? Estos son fármacos también a recordar, de este tipo, y ahora, para acabar, os voy a explicar un poquito cómo tenemos organizado el funcionamiento del Servicio de Oncología Médica de Leoxi, de Lugo, Cervo y Monforte desde hace unos años. Bueno, el Servicio de Oncología Médica está formado por 9 oncólogos médicos, ¿vale? A partir del 27 de mayo se incorpora una oncóloga más, seremos 10, y estos oncólogos llevan todo el EOXI. Es decir, llevamos tanto el Hospital de Lula como el Hospital Comarcal de Burela, como el Hospital Comarcal de Monforte, ¿de acuerdo? En Burela hay 4 consultas abiertas a la semana, a partir del 2 de septiembre habrá 5, los 5 días de la semana, en Monforte 4 días, ¿de acuerdo? Cada día va un oncólogo a esa consulta que lleva esa patología. Estamos llevando un oncólogo de referencia para un paciente, es tu oncólogo de cabecera, solo vas a ver ese paciente en concreto, y que además es un oncólogo súper especialista. Es decir, el oncólogo que te va a ver ese día es un oncólogo que lleva esa patología en el ULA, que lleva esa patología, bueno, en Burela y ULA, Burela y Monforte no son 2 equipos diferentes, pero que hay un equipo que lleva solo esa patología. Es decir, un oncólogo que va a ver un cáncer de colon en Monforte es el oncólogo que lleva el cáncer de colon en todo el EOXI, que lleva el cáncer de pulmón y es el que te va a ver también tanto en Lugo como en Monforte o como en Burela. ¿De acuerdo? Porque estamos divididos en 4 unidades: pulmón y genitourinario, mama y ginecológico, digestivo y después de consejo genético, ¿no? Tenemos en el hospital 10 comités de tumores multidisciplinarios, dentro de poco 11, porque se va a montar el de tiroides. Es con toda seguridad el hospital que más comités de tumores tiene en toda la comunidad autonómica gallega, y esto lo digo con toda seguridad, ¿vale? Tenemos sesiones clínicas del servicio, es decir, todas las decisiones sobre los tratamientos de nuestros pacientes se toman conjuntamente, tanto los inicios de tratamiento como los cambios de líneas de tratamiento, No es la decisión de una persona, sino una decisión conjunta. Siempre ven más 10 personas que no una, ¿de acuerdo? Son sesiones clínicas y las que analizamos todo y se discute, ¿no? Y tenemos también sesiones con personal de enfermería, tanto de planta como de sesiones periódicas, de planta como de hospital de día, para hacer un feedback y ver qué problemas tenemos, cómo podemos solucionar los problemas que van surgiendo, y también semanales con la psicooncóloga que tenemos en el hospital para comentar un poco los casos de pacientes con problemas emocionales. Y después, bueno, esto es quizá lo más original del servicio, porque esto tampoco existe en otros servicios, que hemos montado una coordinación por áreas, ¿no? Aparte de las unidades de referencia, pulmón y genitourinario, mama ginecológico, digestivo, consejo genético, hemos nombrado coordinadores de área para intentar mejorar lo que es la docencia en el servicio y, bueno, y el bienestar del paciente. Hay una docencia a 1000 para cuando tengamos residentes en el servicio, que esperemos sea el año que viene. Hay una docencia del servicio para nuestra propia formación, docencia de enfermería, damos charlas a las enfermeras sobre tratamientos, efectos secundarios de los fármacos, etcétera, todo lo nuevo que va saliendo para formarlas. Hay una coordinación de humanización y docencia del paciente. Esto es importante porque aquí lo que buscamos, aparte, estamos empezando, es un proyecto súper bonito, en el que estamos haciendo una serie de talleres emocionales, buscamos intentar mejorar lo que es el estado emocional del paciente mediante talleres de arte, talleres de maquillaje, talleres fundamentalmente estos dos, creo que me queda alguno en el tintero, pero fundamentalmente talleres de maquillaje, talleres de arte, hemos tenido también talleres con psicooncología, ¿no?, para el tema emocional, y bueno, y también queremos montar unos talleres de docencia, pero para explicarles a los pacientes en qué consiste cada tumor, un poco lo que hemos hecho ya ahora, pero por tumor, pues un día el melanoma, otro día el cáncer de pulmón, de una manera sencilla. ¿Para qué es esto? Porque para una cosa importante, hasta ahora la decisión en la consulta médica con el paciente era fundamentalmente una relación paternalista.
hasta ahora y sigue siendo y será siendo durante un bastante tiempo, ¿no? El médico un poco el que decidía, el médico, el paciente y la familia, pues dejaba todo en manos de las decisiones del médico porque es el que sabía. Lo que se va ahora es un poquitamente a una decisión conjunta, una decisión consensuada. Para esto, lógicamente, tanto el paciente como la familia tienen que tener una formación. Vamos a intentarlo con estos talleres de docencia, ¿no? O sea, va a llevar mucho tiempo, lógicamente no solo va a ser esto, va a haber otro tipo de herramientas electrónicas, ¿no? Pero bueno, esto es interesante y de hecho, pues bueno, ya en estos momentos ya cada vez más la gente está más formada, hay mucho más acceso a la información, doctor Google está ahí, ¿no? Está a la orden del día y bueno, pues la verdad es que cada vez la relación es menos paternalista, pero todavía, y sobre todo en comunidades como la gallega, pues sigue siéndolo, ¿no? Tenemos también una coordinación de cuidados continuos de soporte, es un plan también muy bonito, porque lo que intentamos que todo el proceso del paciente, desde que es diagnosticado y entra en nuestro servicio hasta que fallece, pues que toda la relación que tengamos con otros servicios y que necesitemos, tipo nutrición, tipo unidad del dolor, tipo unidad de cuidados paliativos, tipo oftalmología, cardiología, etcétera, cualquier servicio que podamos precisar en un momento, tenga una vía rápida para que el paciente lo vean enseguida, que no necesita ir por la vía tradicional de una hoja de consulta y a través de admisión. Un proceso que pronto terminaremos, va a ser un protocolo escrito y que yo creo que va a quedar ahí muy bonito, ¿no? Tenemos también una unidad de investigación con una coordinadora, una data manager, una enfermera de ensayos clínicos y estamos intentando ahora entablar relaciones con la Universidad de Santiago de Compostela, el campus de Lugo, a través de la gerencia del EOXI, para buscar que ellos ahí están los básicos, está la investigación básica, está en la universidad, nosotros ponemos la parte clínica, no tenemos por qué montar nosotros un laboratorio de biología molecular cuando tenemos gente que nos está buscando, que la tenemos ahí. Vamos a intentar fomentar la relación con los investigadores básicos de la Universidad de Santiago de Compostela. Eso es un poquito lo que veáis, la dotación es, tenemos 16 camas en el área de hospitalización, en el ULA, esto es en el ULA, en el hospital de día 24 sillones y 5 camas, 7 consultas externas, una consulta de enfermería oncológica, también importante, ha sido la primera que se montó en Galicia, se ha montado recientemente otra en el CHUAC, en Coruña. Su función fundamental pues, es la de dar información también al paciente sobre los efectos secundarios de los tratamientos, consejos para su domicilio y ser un poquito la figura de interrelación, de dar una tarjeta con un teléfono al que el paciente puede llamar y bueno, contarle los problemas que tiene, si tiene alguna duda nos la pasa a nosotros, ¿vale? Es un poco actual y la verdad es que bueno, yo creo que está funcionando bastante bien, ¿no? Se va a montar también una unidad de PICS. PICS son hasta ahora, bueno, ya como supongo que todos sabréis, a algunos pacientes pues, se le ponen reservorios, unas tablitas que se ponen debajo de la piel para tratamientos de quimioterapia continua, pero hay algunos pacientes que no necesitan estos reservorios, que son tratamientos cortos, de 3 meses o menos de 12 meses normalmente, y que podemos poner un catéter que lleven aquí en el brazo, ¿vale? Que va después conectado a una vía central, y que a través de ahí pues, se pueden poner tratamientos de quimioterapia y pueden hacer una vida completamente normal. Y esto lo pueden hacer enfermeras, o sea, no necesitamos ni siquiera de quirófano. Se va a montar una unidad con 2 enfermeras, con un ecógrafo y que colocan ellos los catéteres intravenosos, ¿vale? Eso también es interesante. Y otra cosa que estamos haciendo ahora es la cita según la duración de tratamiento, para aumentar también la calidad de la atención al paciente, que no espere tanto tiempo en la sala de espera, ¿no? Primero se ven los tratamientos más largos, para que pasen antes hospital de día, después los cortos, después los orales, y van citados por horas, ¿no? Y la analítica normalmente, en la mayoría de los casos, antes en el centro de salud, para que vengan a la hora en que están citados y tengan que esperar menos tiempo, ¿no? Y creo que ya no tenía nada más. Y bueno, pues esto creo que es todo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a vosotros en un día tan bueno como hace, y pasamos yo creo que a las preguntas. Vale, muchas gracias.